Perfecto, estamos. Muy buenas tardes, gracias por estar, por haberse presentado, por estar atentos a lo de la clase. El día de ahora vamos a ver, pues prácticamente lo último, digamos, previsualizado dentro de la eh, programación de clases. Pero en la próxima vamos a hablar previamente al evaluado y un par de cositas. Yo tengo que actualizar videos y subidas de PDF en el aula virtual. Entonces estoy pendiente con eso. Pero fuera de eso, pues ya estamos, o básicamente hemos visto todo. Muy bien, en este caso, quiero ver, permítanme, antes de la planificación, bueno, en la calendarización podemos ver que estamos ya en la semana 15, que es básicamente ahora sábado 13 de noviembre, semana 15. Y en esta semana, pues estaba la entrega del trabajo, pero la he trasladado mejor para la próxima semana, ya como final. Este, Esta es la tercera y última entrega, pues básicamente hay que entregarla el día sábado. Y ya con eso finalizamos. De ahí la participación de clase está también en este periodo. Y tenemos el evaluado corto, pero solo va a ser lo que estuvo contenido en la unidad 4, lo que es semana 11 a la semana 15. De eso se va a tratar. Es un evaluado corto, no es muy complicado, son preguntas sencillas, hay que pegar una leidita antes y pues es bastante de lógica. Muy bien, teniendo esto en cuenta, justamente ahorita en semana 15 tenemos programado conceptos de la tecnología básica del fuego y la prevención, que en eso vamos a hablar un poquito. También la seguridad ocupacional como inversión, vamos a hablar un poquito de eso. Solo voy a quedar pendiente del manejo de la electricidad, que me gustaría abordarlo un poquito más detalladito. Entonces lo vamos a dejar para la siguiente, aunque es la última semana. No vamos realmente a recibir clases, pero me interesa que ustedes conozcan un poquito de esto. Este, bueno, hasta ahorita, bueno, nos hace falta el compañero Paulo, que lamentablemente no se ha agregado ahorita, pero supongo que en lo que va de la clase va a irse, digamos, va a acompañarnos más adelante. Entonces, bueno, con respecto a esta temática, pues vamos a ver un poquito sobre las nociones del fuego. Hay un abanico de posibilidades y de conceptos que se pueden abarcar, pero vamos a tratar de estar directamente con el detalle de esto. Pero previo a la clase, me gustaría abarcar ciertos conceptos que se van a vertir en la última parte del trabajo. Estos conceptos son justamente lo que equivale a la etapa 3. La etapa 3 es, en pocas palabras, el capítulo 5. Es el último de los capítulos donde nosotros proponemos alternativas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, tenemos, lo voy a mencionar porque en la clase del día de ayer, viernes, uno de sus compañeros tenía un poquito de confusión y prácticamente estábamos con este detalle que teníamos que tomar en cuenta, si lo queremos ver así, pero que los confundía un poquito. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, esta parte, la parte de arriba, esto es recursos, o sea, con qué cuentan ustedes o con qué pudieran contar y que se puede tomar en cuenta para el desarrollo del trabajo. Entonces, muy posiblemente la empresa que están estudiando, posiblemente digo, ya tenga algunos estudios o algunas condiciones que les pueden servir a ustedes para mejorar el trabajo que están haciendo. Por tanto, tenemos este concepto de valorización de sitios estratégicos en recursos humanos, es sobre personal estratégico o
disposición estratégica del área de recursos humanos, pero va más bien enfocado hacia el personal directamente, que puede que teniendo una posición o ciertas condiciones de un personal o de una persona que se dedique a hacer algún tipo de actividad, pudiera mejorar las condiciones y el desarrollo de la empresa. También tenemos la valorización de sitios estratégicos físico-espaciales, es que posiblemente la empresa ya tenga un análisis de movimientos de la planta arquitectónica, pueden ser ampliaciones, puede ser nueva organización interna, etcétera, y que ellos ya hayan tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque eso les puede complementar o ayudar a mejorar las propuestas que ya tienen para la empresa. También es posible que la misma empresa ya tenga una evaluación de criterios para el área de recursos humanos y de seguridad. Ya tenga, digamos, un checklist, ya tenga condiciones de estudio sobre el área de recursos humanos, sobre el personal que tienen, sobre el área de seguridad ocupacional, etcétera, que ustedes pueden retomar. Y por último, menciona otro de los recursos como estimaciones de precios para solventar las estrategias. Y esto se refiere a, digamos, cuando posiblemente, si estamos hablando de sitios estratégicos de físico-espaciales, posiblemente ya hicieron una modificación o ya plantearon una modificación de la planta arquitectónica, ya sea en ampliación, en movimientos, en nuevas disposiciones internas, divisiones, oficinas, lo que sea. Y esto que me refiero de estimaciones de precios es posiblemente cotizaciones u ofertas que ya tengan por parte de X personas subcontratistas que van a hacer ese trabajo. Entonces, justamente esto, es lo que posiblemente ya esté trabajado, ya tengan una noción y ustedes pueden complementar la información de sus propuestas con esto y sondear precios. Posiblemente sean precios totales con todo y materiales y mano de obra, otros pueden ser solo materiales, otros pueden ser solo mano de obra. Pero la situación es que son recursos que en alguna posibilidad, si existieran, ustedes los pueden utilizar. Bueno, si existieran y si se los proporcionaran, los pueden utilizar. De ahí directamente el capítulo 5, que son las propuestas, estamos hablando de propuestas de solución a necesidades no resueltas según el capítulo 4. Cuando vemos el capítulo 4, tenemos aquí el listado de necesidades en el área de recursos humanos y de seguridad ocupacional que falta resolver, a eso nos referimos. Puede que, como en el capítulo 4 ya hicimos las entrevistas, ya indagamos si habían faltantes, si la gente proponía algunas cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Según este listado de necesidades que vimos en el capítulo 4. Lo vamos a proponer en el capítulo 5 al inicio. También tenemos propuestas de plan para optimización de recursos humanos. Son 3 puntos básicos. Uno es cómo vamos a reclutar, cómo debemos de reclutar, cómo... Acuérdense que el reclutamiento es la redada o digamos el alcance que se quiere tener para algún puesto o alguna posición de la empresa. Entonces, ¿cómo vamos a analizar y qué podemos proponer para mejorar ese alcance? Uso de redes sociales, eh, uso de medios de comunicación tradicionales, no sé, algún tipo de situación o eh, cómo vamos a tener el alcance para llegar a la gente, a la mayor cantidad de gente, para tener mayor propuesta o mayores candidatos para una posición de recursos humanos. Entonces es una propuesta que nosotros podemos hacer también, una propuesta de selección. ¿Cómo es que la empresa debería de seleccionar a la persona adecuada? ¿Qué criterios se tienen que tomar en cuenta, etcétera? Para que podamos tener a la persona más adecuada a ese puesto y la estrategia que vamos a utilizar para todo esto. Las estrategias de los recursos humanos, cómo los podemos ocupar, cómo se va
a capacitar o a disponer, etcétera. Un montón de otras situaciones que podemos proponer justamente por esta parte. De ahí tenemos propuestas de reubicación, condicionamiento y o mejoría del aspecto físico espacial. Este, esto es remodelaciones de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, posiblemente ampliaciones de algunos sectores, reorganización de algún tipo de oficina, etcétera. Y nosotros vamos a proponerlo justamente acá. Tras la propuesta de espacial de las, digamos, de la empresa que estamos viendo o del sector de la empresa que estamos viendo, también podemos tener lo que es la propuesta de plan contra eh, riesgos de seguridad y salud ocupacional. Esta propuesta de plan contra riesgos de seguridad y salud ocupacional es un plan que hemos visto por acá. Permítanme. Vamos a ver por acá. Veamos. Muy bien, acá. Entonces, en este plan, si se fijan, aquí está ya, es como un tipo paquín lo que yo hice en su momento. Ustedes no es necesario que lo hagan paquín, sino que simplemente lo ocupen y lo dispongan de acuerdo a lo que se está necesitando y lo que se está ocupando. Entonces, en este plan, claro, hemos visto otras circunstancias en este plan. Hablamos generalidades, etcétera. Este específico plan fue para un evento de, digamos, eh, de juventud y todo, pero fue en el ex CIFCO. Entonces teníamos que utilizarla o digamos, tener en cuenta la locación. Entonces colocamos todas las indicaciones, generalidades y ya partimos con las eventualidades que pudieran surgir para este evento. En este caso, como les repito, era un evento, pero ustedes pueden acoplarlo o tropicalizarlo para una empresa. ¿Cuáles riesgos tenemos? Pues en primer lugar el riesgo sísmico, de ahí tenemos el riesgo por incendio. Para este evento teníamos un riesgo de asalto o de robo interno posiblemente, no queríamos dejarlo de lado, aunque fuera minimísima, digamos, la posibilidad, no queríamos dejarlo de lado. También algún incidente de salud o de primeros auxilios y eso también lo fuimos abordando. Entonces, no es necesario que pongan todos los aspectos de eso, sino que unos dos o tres que son los más recurrentes dentro de la empresa, pero hay que analizar lo siguiente. Hay que ver, bueno, en este caso explico a qué nos referimos con el riesgo de sismo, explico de qué es un movimiento telúrico, etcétera. De ahí hablamos sobre el tipo de intervención que vamos a hacer. Digamos, en este caso el tipo de intervención es para evitar el pánico y el desalojo, digamos, desordenado. En este caso, queremos ordenar a la gente para que pueda salir y no exista algún otro accidente adicional a la circunstancia de sismo que pudiera darse. Y esto es como un objetivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Tenemos un antes, un durante y un después del sismo. Entonces, antes del sismo, nosotros tenemos como prevención, tenemos que verificar que las rutas de salida estén libres de objeto y también las máquinas eh, que pueden existir que puedan dificultar la circulación para las salidas. Entonces, y con esto también tenemos que identificar las áreas seguras. También debemos de realizar algún simulacro para saber cómo actuar en el momento de un sismo. Eso es un antes. Durante el sismo ya estamos evaluando qué acciones tomar y durante el sismo puede ser que nosotros debemos, bueno, a todo esto tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes previamente de las actividades y todo, porque justamente está ocurriendo la situación, no podemos irnos al manual a ir leyendo pedazo por pedazo, sino que previamente se tiene que practicar.
Entonces durante el sismo debemos de mantener la calma e identificar la ruta de salida más próxima y segura. Por eso es que se menciona de que debe de haber simulacros para saber cómo vamos a actuar. De ahí durante el sismo también debemos de mantenernos alejados de objetos que puedan caerse o quebrarse. También justamente que termine el sismo tenemos que salir de la locación. Y también otro complemento es que no debemos de hacer uso del ascensor. Por otra parte, podemos mencionar que el equipo de brigadistas, en este caso como era un evento, o sea nosotros, el equipo de brigadistas, deberemos actuar diligentemente antes, durante y después del incidente y, y tras estar seguros estos asistentes también evacuar. Obviamente que toda la circunstancia es equivalente, no si vemos que se está destruyendo el edificio o alguna cosa así, pues en un caso grave, pues tampoco me voy a quedar a que se caiga todo encima de mí, sino que esto lo planteamos en una situación solo para que no se genere el desorden, porque realmente la cuestión es sobrevivir o ponernos a salvo, pero como brigadistas o como líderes del área de seguridad ocupacional o de seguridad industrial, tenemos que también buscar que la gente, los asistentes, los empleados o las personas que están a cargo de nosotros salgan con bien. ¿Qué podemos hacer después del sismo? Como la última parte de esto. Bueno, debemos de dirigirnos a las rutas de evacuación indicadas en el piso o donde uno las encuentra, puede ser en la pared, en el piso, en los muros, no sé. También afuera habrá que mantenerse alejado de sectores donde hayan vidrios, paredes, postes eléctricos, estar lo más aislado posible de construcciones y otros elementos que constituyan un posible peligro a la persona. Los postes eléctricos porque si bien son resistentes, por cualquier cosa pudiera darse el hecho que se corta algún cable y cuando caen, pues obviamente que eso puede caer en cualquier lado. Así que lo mejor es estar como distante, mantenerse en un área segura. También mencionamos que después del sismo, si hay heridos, hay que tratar de no moverlos a menos que se conozcan las maniobras de primeros auxilios. Si no, solo es de controlar que se guarde la calma mientras llega la ayuda. Porque puede haber algún fracturado y todo eso, y mover a alguien con fractura o con alguna hemorragia, pues es un poquito delicado. Si se puede hacer algo, pues se trata de hacer, pero no de manera tan abrupta, porque no sabemos la condición de la persona. También indicar que por motivos de incidente las líneas telefónicas pueden estar saturadas, por tanto se recomienda, digamos, a la gente o al personal que se comuniquen por medio de texto u otras circunstancias. También el personal de seguridad puede estar pendiente por medio de radio sobre los boletines, etcétera, y otra serie de circunstancias que se pueden tomar en cuenta. Entonces nosotros armamos el plan de seguridad. En este caso hablé solo de sismos, pero también puede ser sobre incendios, donde también tenemos un antes, un durante y un después. También sobre, en este caso, como fue un evento, hablamos sobre asaltos. En este caso, obviamente nosotros no vamos a detener si hubiera o si hubiese existido un asalto. Obviamente que yo no tengo la habilidad, ni tampoco estoy preparado, ni tengo digamos, algún equipo para defenderme. Entonces, obviamente no voy a tratar de ser el Superman ni nada de eso, sino que para este evento nosotros solicitamos la ayuda tanto a la PNC como al CAM, pero en este caso nos colaboró el CAM, que es básicamente, quiero ver, CAM, cuerpo de agentes metropolitanos. Entonces, el cuerpo de agentes metropolitanos fue el que nos respondió. Y permítame. Entonces, obviamente que aquí también era complementarlos, se les dio alimento, etcétera, otras cosas, pero
para este tipo de riesgo, pues se tomó eso en cuenta, que es otro rollo. Pero como el contexto es buscar hacer planes, pues nosotros hicimos de esta manera. Aquí, en pocas palabras, solo los procesos que se iban a suceder, si es que existía algún asalto, pues digamos, se deben identificar los posibles puntos de asalto o posibles puntos de cero visualización. eh, no debemos, o se recomendaba que no hay que llevar objetos de valor, etcétera. Si había un incidente de salud, puede ser algún tipo de bajón de presión, posiblemente algún tipo de inestabilidad por, por falta de azúcar, por aumento de azúcar, lo que fuera. Entonces también se le solicitó a Cruz Verde que nos ayudara, bueno, a Cruz Roja y a Cruz Verde. Lamentablemente que para este evento no se presentaron, pero gracias a Dios no ocurrió nada. Pero nosotros solicitamos eso y normalmente los de Cruz Verde solo solicitan que se les reconozca algún aporte económico para, pues, para mantenerse. Acuérdense que es una institución que no, sin fines de lucro, entonces es bien, bien limitada. Así que igual se creó el plan de cómo podemos desarrollarlo y después ya hablamos sobre otros casos de, digamos, asignaciones de tareas, a quién le correspondía, quién era el responsable de X sector, etcétera. Entonces con esto complementamos. Quiero ver. mm, Igual, yo les voy a compartir este pequeño paquín. Bueno, lo trabajamos, ya les digo. Directamente lo trabajamos con Roberto Rodríguez, estuvo la arquitecta, bueno, el ingeniero Roberto Rodríguez, estuvo la arquitecta Marcela Hernández y estuve yo para esto. Entonces, eh, trabajamos este detalle, distribuimos las cargas, etcétera y lo hicimos en forma de paquín para poderlo imprimir en varias hojas y así no fuera difícil. Entonces el manual quedaba súper chiquitito para entregarlo antes a nuestro equipo, que lo leyera, que lo revisara, que consultara si había alguna situación. Hicimos las visitas de campo antes de que hubiera el evento, verificamos las puertas, había unas puertas que sí nos dijeron que no podían abrirse, pero eso fue bueno con respecto a que sabemos a qué puertas no vamos a acudir. Entonces logramos verificar el sector y ya estuvo. Así que eso es básicamente el plan. Han escrito algo, permítanme. Ok, dice, Paolo dice, buenas tardes, profe, venía en camino a casa, perfecto. Espero que ya esté bien, que ya esté en su hogar. De ahí tenemos, después de la propuesta de plan de contra riesgos, tenemos una propuesta de ruta de escape ante peligro. Esto es la planta arquitectónica donde ponemos las flechas y cómo vamos a escapar del sector en caso de algún tipo de riesgo. Puede ser por sismo, por incendio, pero necesitamos hacer la ruta de escape. De ahí tenemos una hoja de verificación para inspecciones que, bueno, ustedes pueden buscar una hoja de inspección de seguridad. Veamos aquí alternativas. Estábamos viendo ayer con sus compañeros algunas alternativas, más bonitas unas que otras. Pero si se fijan, vamos a ver, tal vez yo no sé si esta fue la que vimos ayer con sus compañeros. Perdón, no, no era este. Este creo que era, no, este muy complicado. Había otro, un poquito más sencillo y bonitos. Porque tampoco no busquen que sea algo tan tedioso. Las cosas tienen que ser prácticas, siempre, siempre tienen que ser bien, bien prácticas. En la vida cotidiana tienen muchas actividades, ya la vida de adulto afuera pues necesita estar de responsable de muchas actividades y entre, obviamente que no se puede dejar algo tan
superfluo, algo tan básico, pero sí tiene que ser pensada las situaciones como para que sea eficiente y no le quite a ustedes tiempo. Entonces, vale, pero digamos este, creo que este es el que estábamos viendo, o uno similar. Entonces, este habla sobre el centro de trabajo, el lugar, la fecha, quién lo realiza, en este caso el cargo. También habla de las nomenclaturas, si dice B es de bueno, R de regular, D de deficiente, NA no aplica, y vamos con respecto a ciertas áreas. Puede ser maquinarias, puede ser recursos humanos, disposiciones de seguridad en el ambiente, iluminación, equipo de protección para las personas si lo ocupa o no, etcétera. Entonces, y siempre, bueno, en este caso está incompleto porque siempre tiene que haber un espacio de observaciones, siempre, siempre. Porque son cosas que pueden salirse del contexto de la hoja de verificación. Así que siempre tiene que haber aquí como complemento el punto de observaciones, similar a esto que vemos acá. Veamos, 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 veamos. Hola. Qué cansado de pensar. Entonces, bueno, aquí no se ve completo. Y bueno, está como tardado. Lamentablemente está tardado. Pero tenemos, veamos acá. No, no quiere esta cosa. Ahí está. Veamos acá. Bueno, en este siempre tenemos, digamos, bueno, deficiente. En este ausente también menciona. También hay otros que dicen, bueno, depende cómo armen la hoja de inspección. Puede ser sí, sí posee, no posee, sí, no, no aplica. Y una descripción que yo lo menciono como observaciones, pero ustedes pueden cambiarle el nombre, no hay ningún problema, pero tiene que haber siempre un espacio donde pueda haber algo adicional, porque no sabemos cómo los accidentes o las circunstancias son tan eh, variopintas, entonces no podemos encajonarlas. Por eso se necesita un espacio de observaciones. Y eso es parte de lo que van a presentar justamente acá, en lo que es la hoja de verificación para inspecciones periódicas de seguridad ocupacional interna. Posiblemente ya la empresa tenga uno, que es por eso que mencionamos sobre los recursos, posiblemente ellos ya tengan uno y ustedes pueden mejorarlo. También habla sobre propuestas de mejora en el organigrama de relaciones de recursos humanos. Perfecto. Esto nos referimos a que si vemos un organigrama, veamos por acá, organigrama. Vale, digamos este organigrama habla esta área de recursos humanos e incluso está compartido cierta autoridad con la jefatura de servicio para lo que es limpieza, mantenimiento, control, etcétera, pero recursos humanos, el área de recursos humanos también tiene alcance a otros sectores, porque toda la empresa se maneja con recursos humanos. Sin embargo, ustedes pueden proponer hacia dónde tiene alcance o dónde debería de tener más alcance en caso de que se quiera mejorar las condiciones de la empresa como una alternativa. Y eso es parte de lo que estamos planteando justamente aquí, una propuesta de mejora del organigrama de relaciones de recursos humanos, donde tiene influencia, si no la tiene, entonces, o donde está subutilizada, etcétera. Y ahí tenemos, por último, un presupuesto de intervención de solo equipo de seguridad ocupacional. Eso es, cuando ustedes van a hacer el plan,
digamos, por lo menos en El Salvador, tenemos unas 3 páginas de internet donde podemos verificar precios. Una es Vidri, Ferretería Vidri. Otra es Ferretería Freund. En alemán es Freund, pero aquí, bueno, se le pronuncia Freund. Y Castela Sagarra, que es otra de las ferreterías que tiene página web. Que yo sepa. También está EPA, pero EPA ustedes no normalmente, bueno, hasta ahorita que yo me acuerde, no se puede consultar los productos. O sea, solo se puede ver si los tienen a la venta, pero no salen los precios. En este otro sí, en este otro sí hay. Entonces, si nos vamos a almacenes, bueno, aquí le llaman almacenes, pero una ferretería. Digamos, rótulo. Rótulo de salida. Los rótulos de salida son variopintos, pero si se fijan, hay unos que tienen mayor precio. Aquí tenemos un rótulo de 360 y un rótulo de 19.50. Las dos funcionan igual, pero vean las características. Entonces, que es de 360, aunque tal vez en este caso no está tan descrito, por lo menos nos indica de que de ciertas medidas dice que son 15 centímetros por 30, mientras que el otro es de 70 centímetros por 30. Que es más caro normalmente, bueno, aquí dice rótulo salida parqueo. Entonces, si está en parqueo, muy posiblemente sea para intemperie, por tanto, sea un rótulo con la base donde está el estampado del rótulo, sea metálico, de lámina galvanizada posiblemente. Entonces, por eso es más caro. Mientras que esto es en una plaquita como de PVC, como tipo plástico o algo similar, o cartón espuma. Pero creo, si no mal recuerdo, ahora no tiene esa descripción, pero si no me recuerdo decía PVC antes. Y esto pueden utilizar para ciertos puntos. También cuando estamos haciendo la ruta de evacuación, normalmente se utiliza ya en el último punto, justamente la salida. Pero todos los otros deben de indicar dónde tenemos que escapar. O sea que, por tanto, tenemos que considerar salida ya sea con flecha hacia la izquierda o con flecha hacia la derecha, como el que vemos acá. Y vemos los precios, etcétera. Entonces, vamos a hacer esto como un ejercicio práctico. Entonces tenemos la descripción del elemento. Vamos, ahí está. La descripción. Tenemos la cantidad que necesitamos. La cantidad de elementos que necesitamos. La unidad, que es cómo se maneja, puede ser en metros, metros lineales, metros cúbicos, metros cuadrados, puede ser rollos, puede ser galones, litros, puede ser, digamos, kilogramos, libras, etcétera. Tenemos que saber eso. También tenemos el precio unitario. Permítanme. El precio unitario con IVA, el IVA del impuesto, y el subtotal que tenemos acá. Entonces, vamos a ver acá, vamos a arreglar esto un poquito, vamos con el formato de celdas, vamos acá, vamos a ajustar texto y vamos a arreglar esto y lo vamos a centrar. Muy bien, ahora ya lo tenemos mucho mejor. Entonces en la descripción vamos a hacer un par de estos ejercicios. Como les digo, este es para el exterior, por el tipo de precio, no lo describe mayormente, pero para el interior sí podemos verificar este caso. Y me indica que es un rótulo de salida
con toda la descripción. Yo vengo, copio esa descripción exactamente, la voy a copiar, puedo verificar cuántos rótulos de eso podemos utilizar. Digamos que vamos a utilizar 4. ¿Cómo se maneja la unidad? Pues es cada uno, entonces se tiene que escribir CU porque significa cada uno. El precio unitario con IVA, porque estos precios que aparecen aquí ya van con IVA, es de 360. 360. Permítanme. Ok. Tenemos 360 y el subtotal es básicamente la multiplicación de la cantidad por el precio unitario con IVA y nos proporciona una cantidad de 14.40. Estos dos son con el precio o es un número de moneda. Vamos aquí. Dólares. Aquí. Ok. En dólares y ya tenemos esto. En la primera descripción, etcétera. De ahí podemos agregar otros. Por decirles extintor. Ayer verificábamos esto. Vamos a utilizar este extintor de acá, que es de 5 libras, pero puede ser de más. Podemos, bueno, hey, ahora sí están abastecidos. El día de ayer estábamos viendo y no estaban estas cosas. Solo habían como 2 o 3, algo así, de los rojitos. Quiero ver, vale, digamos este. Aquí le llaman extinguidor, pero puede ser extinguidor válido o extintor. No hay ningún problema con cualquiera de las dos. Ahorita vemos este de 20 libras, lo vamos a agregar a nuestro presupuesto. Acuérdense, solo es el presupuesto del material de seguridad. Pero esto no es un presupuesto total porque falta mano de obra, faltan indirectos, falta otros directos que no se ven, como pueden ser algo tan sencillo como el Ciner o alcohol para limpiar o para limpiarse, etcétera. El wipe que no se observa en el producto finalizado, entonces se tiene que considerar. Aquí solo vamos directamente, solo los materiales más vistos. No estamos tomando en cuenta tornillos para instalaciones en las paredes o digamos, los rótulos pueden irse con cinta doble cara, pero la cinta doble cara tiene que ser de buena calidad, entonces hay cintas doble cara. Bueno, yo normalmente compro unas que cuestan como el rollito chiquitito, cuesta como 5 o 6 dólares, pero sé que esas cosas no se van a despegar a menos de que la arranquen. Entonces son otras consideraciones. Pero no estoy incluyendo, como les digo, mano de obra, digamos, el porcentaje de ganancia de la empresa, etcétera. Entonces, como extintor podemos tener un par de extintores, también se maneja como cada uno. En este caso, este extintor es de 115 dólares. 115. Vamos a copiar el formato acá. Y vamos a copiar el detalle de acá, lo vamos a imitar aquí un par más. Vamos con otro, digamos, vamos con el rótulo del extintor. Digamos este. Vamos acá. Vamos con este rótulo de extintor. Vamos a utilizar, como tenemos dos extintores, necesitamos dos rótulos. Como es cada uno, pues pongo la unidad de cada uno. El precio de ese rótulo es de $3.95 y ya tengo la situación. Voy a agregar uno más, pero es para que vean que no solamente existe la unidad cada uno, sino que existen otras, como se las mencioné. Entonces vamos a buscar cinta, ¿cómo se llama? Antideslizante, digamos, antideslizante. Hay de distintas índoles, pero vamos a utilizar este que es un poquito más bonito porque es fluorescente, digamos. Entonces yo vengo, copio la misma información, me dice que es de 5 metros, digamos que voy a
poner en toda una serie de gradas, 10 gradas que tengan 1 metro de ancho. Entonces necesitaré dos rollos porque serían 10 gradas, son 10 metros, porque el ancho de cada grada pues puede que ande por 1 metro. Entonces tengo que considerar eso y como el rollo, según lo que me indica aquí, es de 5 metros, entonces ya sé cómo considerar eso. Entonces vengo, escribo la descripción, van a ser dos elementos, pero en este caso no son cada uno, sino que son rollos. Son rollos o rollo. Le pongo el precio, 10.95, 95 y ya tengo el resultado. Finalmente le pongo el total, donde es la sumatoria de lo que estamos obteniendo en los subtotales. Vengo acá, hago la cuadrícula, genero esto, cuadrícula, lo pinto y ya está. Si se fijan, tengo la descripción, la cantidad, la unidad, precio unitario con IVA, o bueno, si ustedes gustan, le quitan el IVA o lo que sea, pero después se tiene que ver reflejado al final. Y el subtotal, y con eso se finalizaría, digamos, a grandes rasgos, lo que es el sondeo y presupuesto de intervención de solo el equipo de seguridad ocupacional. Pueden haber cascos para la gente que no se haya tomado en cuenta, botas de seguridad, etcétera. Todo lo que crean conveniente. Yo lo pongo un poquito más fácil porque solamente es, retomo los rótulos, pero esto es en todas las áreas. Pero como repito, no tiene que ser con mano de obra. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? ¿Dudas? ¿Consultas? Saludos, Paulo. Dígame. Hasta la otra semana. Sí, estaba preocupado. O ya lo tenía, ya casi. Ya lo tenía. Perfecto, no hay ningún problema. Lo he trasladado por acá porque también los de sus compañeros del día viernes también hablamos sobre eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso sería. Y solamente que la entrega serían todos los capítulos, solamente diferenciándolo con una hoja que diga capítulo uno, lo que vimos en el capítulo uno, de ahí la segunda hoja, perdón, la otra hoja con la que se va a iniciar el capítulo 2, pues cabal, una hoja que se vea dónde están las diferencias de los capítulos. Quiero ver, ¿qué más? Y bueno, básicamente eso. ¿Otros comentarios, observaciones o algo adicional? Bueno, si no, vamos con lo siguiente. Dejamos esto de lado, vamos acá y ahorita vamos con la presentación. Muy bien, en este caso vamos a hablar sobre digamos, la materia de los fuegos, de los incendios, el conocimiento del fuego y para eso vamos a contemplar un par de conceptos. Tenemos la tecnología básica del fuego y su prevención. Solo denme un segundito, quiero revisar. Mm, Permítame. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, hablamos que la tecnología básica de la protección contra los incendios se entiende como el conjunto de conocimientos, normas y recursos disponibles para prevenir, controlar o eliminar el fuego. También
tenemos que buscar salvaguardar la vida de las personas y los bienes en caso de un siniestro y también eliminando o reduciendo las consecuencias directas que pueden derivarse del mismo. Obviamente que lo más importante es la vida del ser humano, pero también uno no quiere que se destruyan los bienes, entonces se busca de que todo esté dentro de las condiciones aptas para que no ocurran estas circunstancias y si ocurren que no sean, digamos, que no repercutan tan terriblemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acuérdense que nosotros estamos manejando un concepto del fuego, yo ya se los había mencionado. Aquí lo vamos a abordar de dos maneras, pero la manera inicial es la del triángulo del fuego. No sé si alguien se acuerda o nos pueden comentar sobre esto, si alguien se acuerda de los comentarios que yo ya he hecho anteriormente o tal vez algo que ya haya leído usted. Bueno, le comento. La situación es que tenemos conceptualizado el triángulo del fuego en donde debería de haber tres componentes para que el fuego exista. Ya lo vamos a abordar dentro de las diapositivas un poquito más pausado, pero en pocas palabras tenemos lo que es el combustible, porque si no existe combustible no existe el fuego. La otra contraparte es el oxígeno, porque se necesita el oxígeno para que pueda arder el fuego. Y por último, eh, la ignición, el inicio del fuego. Entonces, claro, hay otros, digamos, entendidos en el área que lo manejan de otro estilo, pero si bien no está del todo equivocado, hay un cuarto factor que vamos a ver más adelante con respecto a todo esto. Pero al final de cuentas no está del todo equivocado, solamente que no se puede tomar tan, digamos, teóricamente tan de esa manera, porque existe un involucrado más que vamos a hablar a continuación. Entonces, el fuego se considera como una, el concepto de fuego se considera como una oxidación rápida con presencia de luz y calor. Y cuando el fuego se sale de control se llama incendio. Entonces, es un proceso rápido de cambio de estado de la materia y todo, en donde nosotros podemos apreciar este tipo de circunstancias. Para lo del fuego, el concepto y cómo se manifiesta es normalmente visto a través del triángulo del fuego, y este se consideró como la única teoría que explicaba el fuego y se decía que aparecía por la existencia del oxígeno, el combustible y el calor, este, para que existiera fuego. Pero acuérdense que esa circunstancia solo pintada de esa manera no es del todo cierto. De por sí, en este preciso momento, bueno, en lo personal, tengo un poquito más de calor en el sector donde estoy y estoy justamente utilizando una mesa de madera. Si se fijan, la mesa de madera, por ser madera, ya puede ser un combustible. Existe oxígeno a mi alrededor, obviamente que el aire, y por la temperatura que se está sintiendo existe calor. Sin embargo, no hay un incendio ni hay un fuego. Entonces, es ahí donde vamos a contemplar otro tipo de circunstancias que vamos a considerar a continuación. En los años 70 del siglo pasado, y al evolucionar el estudio de la ingeniería de los incendios y del fuego, se encontró que la anterior teoría era incompleta, aunque no falsa, ya que teniendo estos tres elementos no necesariamente había fuego. Hoy se dice que para que exista fuego se hace necesario un cuarto elemento, que es la reacción en cadena, y esto originó la teoría de la pirámide o tetraedro del fuego, que tiene como elementos constitutivos cuatro. Sería el material, el combustible en condiciones adecuadas, que sería como el agregado, la temperatura en condiciones adecuadas, que sería el calor, digamos, los elementos
o el elemento oxidante en condiciones adecuadas, o sea, el oxígeno, y la reacción en cadena final que desarrolla lo que es el fuego. Entonces, de estos 4 elementos vamos a tratar de sacar el concepto de cada uno de ellos. Entonces, en cuanto al combustible, un combustible es toda sustancia que pueda arder en condiciones adecuadas y se pueden clasificar de acuerdo a su estado. Digamos, lo que normalmente conocemos es estado sólido, líquido y gaseoso, pero vamos a ver un cuarto fuego o un cuarto tipo de combustible. Pero si se fijan, vamos a investigar lo que es qué es el combustible y cómo se manifiesta, a qué nos referimos con temperatura después, cuál es el elemento oxidante y a qué nos referimos con la reacción en cadena. Entonces, vamos aquí. Entonces, de acuerdo al estado, así va a ser el tipo de combustible y ciertas características que con él se obtengan. Uno de los combustibles que según su estado va a ser sólido son generalmente todos los productos que contienen celulosa, como puede ser la madera, el papel e incluso textiles. Entonces, ¿cuál es la característica de este tipo de combustibles? Y es que dejan brasas y generalmente producen humos blancos. Gracias, gracias mamá. Generalmente producen humos blancos. De ahí el otro combustible, que es un poquito más como común de tomar en cuenta para evitar riesgos, es los combustibles líquidos. Esos combustibles líquidos son tales como el petróleo o cualquiera de sus derivados, puede ser la gasolina, el aceite, etcétera. Y por otra parte pueden ser alcoholes, pueden ser acetonas y los productos elaborados en base a ellos. Pueden ser pinturas, ciner, barnices, esmaltes, etcétera, que pueden ocasionar este tipo de circunstancias. Su característica es que cuando arden, estos no dejan brasas porque se consumen, pero sí se producen humos negros. De ahí tenemos el estado gaseoso del combustible, como puede ser el gas natural, gas metano, entre otros, y que está posiblemente, digamos, resguardado en algún punto. Y por último, el último de los estados del tipo de combustible es el combustible nuclear. Pero este es bien particular porque en los elementos nucleares que no son fáciles de definir, como cualquiera de los anteriores que mencionamos, es porque sus condiciones físico-químicas y reacciones son únicas y muy particulares y especiales. Para este caso se habla de este tipo de material, de combustible, pero se habla porque digamos, está dirigido al tipo de fuego clasificación nuclear. Pero este tipo de clasificación se dio ya básicamente por lo que ocurrió en Chernóbil. Se indica de que en Chernóbil, tras la devastación que existió, se generó un fuego en el sector que hasta ahorita no se ha apagado para nada. Entonces, eh, y las condiciones pues parecieran que no deberían de existir, pero bueno, existen. Entonces, es una nueva clasificación, entre comillas nueva, pero que se puede tomar en cuenta, sin embargo es bien poco probable de utilizarla. Ahora, después de haber hablado de los tipos de combustible, tenemos el concepto de la temperatura adecuada, o sea, el calor. Entonces, la temperatura adecuada de un material puede definirse como una forma de energía. Este elemento es importante porque todos los materiales combustibles necesitan que se les suministre una cantidad de calor adecuada para producir vapores que puedan arder cuando lleguen a su punto de ignición. O sea, en ese momento está haciendo calor, digamos, en el sector donde estoy, pero esta cantidad de calor no va a generar un fuego por el simple hecho de haber calor, sino que debe de haber una condición bastante fuerte, bastante abrupta en una circunstancia para que desencadene esto. Y eso es parte de lo que
estamos dejando de lado. También tenemos el otro elemento para comenzar el fuego, que es el elemento oxidante. Para que un cuerpo entre en combustión es necesaria la presencia de un agente oxidante, y como la palabra lo dice, oxidante viene de la palabra oxígeno. El más común es el oxígeno, que se encuentra en el aire normalmente en una proporción del 21%, pero esta proporción le permite que retome o, digamos, se genere este tipo de siniestros. Por último, tenemos la reacción en cadena como último elemento de la generación del fuego, y en este caso es el calentamiento de las moléculas de aire hasta convertirse en moléculas inestables llamadas radicales libres. La formación y consumo casi simultáneo de estos radicales, o sea, lo que se genera como combustión, parece ser la vida de la llama. En otras palabras, es el aglutinamiento de los tres factores anteriores en condiciones adecuadas para producir el fuego. ¿Qué tipos de fuego son los que nosotros tenemos a nuestro alcance? Permítanme. ¿Qué tipos de fuego son los que nosotros vamos a manejar o tenemos que conceptualizar? Me llama mucho la atención, pero en este caso vamos a ver unos cuantos de los que, digamos, son los más recurrentes, eh, o cómo están clasificados más bien. Entonces tenemos los fuegos clase A, y en este caso este tipo de fuego va de acuerdo también hasta con el tipo de combustible con el que se está desarrollando. Entonces los fuegos clase A son los producidos en materiales sólidos, como es la madera, el material sólido que habíamos visto anteriormente, el papel, los textiles, carbón, el caucho, entre otras cosas. El combate de estos fuegos se realiza normalmente y principalmente por enfriamiento con agua. También se consideran eficientes los polvos químicos secos de extintores tipo ABC, que además son llamados multipropósitos o polivalentes. Este, quiero ver, entonces, eh, bueno, más adelante vamos a ver un poquito sobre los extintores, pero si se fijan, estos son como los más fáciles de apagar. Con el simple hecho de que sepamos de que con agua, pues estos se van a detener, pues es un poquito más fácil de entender eso. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? ¿Algo adicional que quieran mencionar? ¿Algún agregado? Muy bien. Veamos acá. Entonces, este es el tipo de fuego clase A. De ahí tenemos el clase B, que son aquellos que se presentan en los líquidos y gases inflamables y combustibles. Los humos producidos son generalmente de color negro oscuro y no dejan brasa porque tanto los líquidos como los gases se consumen en su totalidad. Los líquidos como el petróleo y sus derivados son combustibles de esta clase. Les mostraba a sus compañeros. Vamos a ver si por acá aparece. YouTube. Vamos a ver. Niños en India incendian alcantarilla, dice. Ok. Entonces hace poco salió en las redes este espectáculo que vemos acá. Este tipo de espectáculo, y los niños están encendiendo morteros y, digamos, están con un encendedor o con, no sé. Entonces les pareció curioso poder tirar los morteros, los petardos en la alcantarilla, pero supongo que esta alcantarilla era de aguas negras, porque solo en ese tipo de condiciones o algo que se esté pudriendo o generando, digamos, algún tipo de descomposición puede generar a consecuencia una acumulación y un, digamos, un desarrollo de algún tipo de gas. Entonces supongo que este tipo de tragantes, como es en la India y todo, o bueno, no sé si es en la India específicamente,
pero así me dieron a entender los mensajes. eh, la circunstancia es que está acumulado una cantidad de gas. Entonces, eso es lo que sucede, se consumen ahí y queda encendido eso, consumiéndose ese tipo de gases. Entonces, si se fijan, este tipo de circunstancias son las que pueden ir ocurriendo con respecto al tipo de fuego clase B. Pues normalmente se puede apagar ya con otro tipo de circunstancias. Se puede apagar ya con polvos químicos, entre otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. De ahí tenemos los fuegos clase C, que son todos aquellos que se originan en equipos o artefactos eléctricos y en circuitos eléctricos vivos. Pero hay un detalle, eso, o sea, eso es básicamente lo que se conceptualiza como fuegos eléctricos. Pero hay, como les menciono, digamos, hay unas letras pequeñas en este tipo de concepto. Y es que una vez se elimine la energía eléctrica o se corte la corriente, el fuego será convertido en la clase de material combustible que se ha incendiado, ya sea de la letra A, B, la letra D o la letra E, pero deja de ser C, media vez se corte el flujo energético. Ahora, vale la pena notar que no existen incendios eléctricos. Lo que existen son fuegos producidos por la electricidad, como por ejemplo por el incremento de la temperatura o una chispa eléctrica o la rotura de un bombillo, cargas de electricidad estática, etcétera. Eso puede ser el desencadenante, pero no es el incendio en base a electricidad, sino que solo originó la ignición del fuego. Después de eso tenemos los fuegos clase D, que estos se clasifican en todos aquellos tipos de fuego que se presentan en algunos metales de fácil oxidación. Estos son bien particulares, ya vamos a ver un poquito de esto. Eh, este tipo de materiales o de metales de fácil oxidación puede ser el sodio, el potasio, el magnesio, el litio, el titanio y aún el acero cuando su estado es en polvo o pequeñas partículas como por ejemplo una esponjilla. Hay un tipo de fuego o un tipo de material que está basado, vamos a ver acá, fuego de termita. El fuego de termita es este fuego, vamos a ver, vamos a quitar el audio, vamos aquí. Este tipo de fuego, bueno, tal vez los que están, tal vez o que sean conocedores de las circunstancias eh, ¿cómo se llaman esto? Eh, de complots de los países y del gobierno, etcétera. Entonces salió a relucir el hecho de que dijeron que para lo de las torres, estas torres se derrumbaron porque estaban siendo fundidas en sus estructuras por medio de un material conocido como termita. Este material termita, que es lo que está echando chispa, es un compuesto normalmente de elementos similares a, digamos, si no estoy equivocado, tiene polvo de aluminio, polvo creo que de potasio, creo, y de acero o de hierro, no me acuerdo, pero es polvo básicamente. O sea que no hay, según recuerdo, no hay algo que como pólvora, sino que esa chispa que se está generando en realidad es el mismo metal que como son partículas pequeñas, cuando se incendia, cuando comienza a arder uno, entonces se comienza a fundir y hace que enciendan los otros y se desencadena todo. Eh, Desconozco muy a fondo, digamos, este tipo de detalles, pero me parece interesante y es básicamente lo que ocurre aquí por las composiciones de los materiales y todo. Entonces, este tipo de fuego se tiene que apagar con otro, digamos, con este otro elemento
Quiero ver, ¿dónde? Aquí está. Entonces, estamos hablando de los fuegos clase D, y estos fuegos clase D se tiene extintores justamente para poder apagar este tipo de circunstancias. Obviamente que como es un fuego más potente, se necesita una mayor cantidad de este tipo de producto, pero no es algo recurrente o que, digamos, vaya a ser un peligro en casa o en oficinas normales. Ese tipo de materiales normalmente lo van a observar ya en sectores industriales que estén manejando este tipo de producto. Por tanto, ese tipo de sectores donde se van a manejar este tipo de productos es donde se tiene que considerar los extintores de acuerdo al tipo de fuego que posiblemente vayan a tener. Entonces con esto pues se tiene que trabajar. Quiero ver, por aquí debe haber otro. Fuego termita, tal vez hay otro ejemplo. Igual funde, la termita funde los elementos. eh, digamos aquí cómo hacer óxido de hierro casero, etcétera. Entonces son un montón de circunstancias con las que ustedes pueden trabajar. Vamos a ver Mythbusters. Ellos en varias circunstancias hablan de esto. Entonces aquí hacen un experimento de encender termita sobre un hielo, y eso cómo lo funde. Quiero ver cómo lo funde, entonces, y hace un intercambio de calor y todo demasiado abrupto sobre el hielo, hace que esto explote. Ahí está. Pero es a base de este tipo de material o de combustible. Vamos a ver por acá, quiero ver. Por acá, ahí está. De repente, boom. Entonces son el tipo de combustible y las cosas que pueden generar con eso y cómo vamos a poder controlar este tipo de circunstancias. De ahí tenemos la clasificación de fuegos tipo la letra E. Y estos tipos de fuegos son aquellos que se presentan por combustión de material nuclear. Este también es bien poco común para las circunstancias normales o circunstancias más habituales de nuestra cotidianidad, pero es bueno conocer este tipo de conceptos. Entonces el ejemplo más palpable de este tipo de fuego es el presentado en Chernóbil desde el 26 de abril de 1986 y que aún no se ha extinguido y menos aún se han conocido las consecuencias. No se ha podido investigar porque el hecho de la radiación impide el desarrollo o la investigación de este tipo de sectores. Puede matar a las personas, pero las circunstancias que está generando fuego y no se ha apagado desde entonces. Y por último tenemos los fuegos clase K, que estos son más bien dirigidos hacia los que van más el concepto eh, de aceites. Entonces, más que todo aceites de cocina o comestibles. Entonces, la más reciente clasificación de los fuegos se identifica con la letra K e involucra en ella los que tienen como material combustible aceites industriales o domésticos. Porque estos aceites pueden agarrar fuego, pueden salpicar si hacen un contacto con agua. El agua, cuando hace el contacto, digamos, con esto en tan alta temperatura, el agua se evapora y hace que se expanda de gran manera y de manera abrupta. Digamos, se hace vapor, se expande y eso hace que explote la superficie, digamos, o el elemento del aceite que posiblemente haya caído. Entonces, son de alta peligrosidad. Hay casos, yo no me acuerdo cómo se llama este caso, pero era un incendio en túnel por camión con margarinas. En este incendio, yo no me acuerdo, quiero ver.
No me acuerdo el nombre de este, creo que este fue el incendio, creo. Eh, Vamos a ver, no recuerdo si este fue el incendio, pero fue terrible. Y murió bastante gente en el túnel, pero murió no calcinada, sino que murió asfixiada. Los carros dejaron de encender por el hecho de que se consumió el oxígeno de ahí. Entonces acuérdense que el vehículo para poder arrancar necesita oxígeno, y el incendio que quedó justamente casi a la mitad del tramo, se consumió todo el oxígeno del sector, la gente murió asfixiada, y incluso los que trataron de escapar trataron de encender el auto, pero no podía y no encendía porque básicamente no existía oxígeno. Como les menciono, no estoy seguro si es esta circunstancia, pero se parece mucho. Y todo fue debido a un incendio que se generó digamos, en el cargamento de un camión. El camión cargaba margarinas. ¿Cuál fue la circunstancia? Que aunque había un peaje, el cual evaluaba si el camión de carga podía pasar por el sector del túnel, porque ya sabían que si había un incendio podía ocasionar estragos, no vieron a las margarinas como un potencial peligroso. Entonces, en este caso, dejaron pasar eso sin dimensionar las circunstancias. Entonces, un gran problema que se generó con esto. No fue negligencia ni nada de eso, sino que simplemente no se contempló. Y ese es parte del tipo de fuego clase K. Ahora, estos clase K, una razón fundamental para que esta nueva clasificación de productos combustible que antes se agrupaban en la clase B por ser líquidos en la gran mayoría, es que según casos estudiados, los incendios sin control no solo generan los humos y los gases y las temperaturas altas que hemos visto, sino que además producen el famoso efecto de ebullición desbordante, producido por la por la expansión volumétrica del agua, que al pasar de su estado líquido al vapor lo hacen un incremento de volumen de más o menos 1600 veces su tamaño. Entonces existe ese tipo de circunstancias. También algo bastante similar a esto son, digamos, vamos a ver, accidente industrial, quiero ver cómo se llama esto, en fundidora, de acero. Y les mencionaba a sus compañeros que de repente existen unas grandes explosiones. Esta primera es como la más evidente, esta es un poquito más fácil de visualizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces hay una pequeña, en este caso se manejan líquidos, o sea, se maneja metal líquido, o sea, está súper fundido, y llega a tocar digamos, una gota de agua o de humedad. Como está tan caliente, el fuego, o perdón, el material que está fundido, evapora de manera particularmente instantánea esa gotita de agua, y se expande abruptamente el gas. Entonces, o sea, pasa de estar de una gotita de agua a vapor, entonces se expande de tal manera que explota. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Son circunstancias poco comunes porque son muy, muy particulares de este tipo de sectores, pero es bueno tomar en cuenta este tipo de elementos o de consideraciones para que en caso de que hubiera algo que uno nunca sabe el tipo de trabajo con el que se va a encontrar, entonces ustedes ya tienen esa noción. Ahora, vamos a hablar sobre los extintores. En este caso, ya casi finalizando, podemos hablar sobre cuántos extintores de incendio deberían existir en un área de trabajo. Entonces podemos mencionar que el número mínimo de extintores debe determinarse dividiendo la superficie a proteger, o sea, los metros cuadrados de la superficie de la empresa o del sector. Eh, y esto pues lo vamos a dividir, digamos, con
el cubrimiento máximo del extintor indicado en la tabla que vamos a ver a continuación y aproximando este valor a un resultante entero que sería el entero superior. O sea, si nos da 5.4 extintores, directamente serían 6 extintores. Entonces ese número de extintores debe distribuirse en la superficie para proteger de modo tal que desde cualquier punto del recorrido hasta el equipo más cercano no supere la distancia máxima del traslado correspondiente. Esta es la tabla en donde nos dice un cubrimiento máximo del extintor, pero es más fácil entenderlo a través de estas últimas dos columnas. Entonces, hay extintores que ya nos describen el tipo de capacidad o potencial de extinción. Hay unos que dicen 4A, otros dicen 6A, otros dicen 3A, pero aquí tenemos, digamos, un parámetro. El siguiente ejemplo es uno de los de Vidri, pero en este caso nos indica que es una clasificación 3A. Si bien no lo tenemos acá, pero podemos hacer una regla de 3 para obtener un resultado. Sin embargo, en este caso me parece bastante interesante. Podemos ocupar, digamos, estos 9 metros como que si fuera uno de 4A. Y cuando nosotros estamos trabajando con esto, nosotros podemos identificar una planta arquitectónica de una planta industrial, de una empresa o lo que sea, y nosotros podemos distribuir los extintores de tal manera que estén dentro de los rangos que estamos hablando. Permítanme, vamos a ver, solo que cargue. Muy bien, ya cargó. Vamos acá. Vamos, vaya, digamos este. Vamos a ver si medio se observa. Digamos que estamos trabajando con esto y esta planta arquitectónica de una casa se va a convertir en oficina. Entonces yo puedo considerar, como me dice que el alcance del extintor es de 9 metros, entonces van a ser 9 metros de radio. En este caso, estos 9 metros de radio me alcanza para cubrir todo este sector, básicamente casi toda la casa, prácticamente, pero en una empresa, acuérdense que las plantas son un poquito más amplias. Entonces, podemos poner un extintor en un extremo. Si se fijan, puede quedar un extintor en este extremo y el otro extintor en este otro extremo. Y estamos cubriendo básicamente toda la casa. Lo más alejado que pudiera estar el extintor es del centro de la circunferencia con digamos, aquí que se está medio llegando a unir o a interceptar ambas circunferencias o radios. Esto es para tener el mayor alcance con este extintor. Acuérdense que tiene una función y una lógica para atender los fuegos y no podemos, aunque podemos colocarlo en un sector a 20 metros, ya deja de ser eficiente el recorrido 20 metros para ir a traer un extintor y posiblemente en ese tiempo ya el siniestro haya comenzado de gran manera. Entonces hay que tener ese tipo de nociones. Cuando uno comienza a cotizar y comienza a evaluar el tipo de extintores, pues pueden tomar en cuenta esto. No todos tienen esta nomenclatura, pero es bueno solicitar o investigar si la poseen. Y en este caso tenemos un extintor de agente químico seco para, bueno, de por sí aquí lo dice, tipo ABC. Este es el más común, es el más común. Entonces, vamos a ver por aquí una viñeta, extintor tipo ABC. Los extintores tipo ABC son prácticamente para ese tipo de fuego particulares que habíamos hablado anteriormente. Aquí hay una clasificación, indica líquidos inflamables, material sólido inflamable y eléctricos. De ahí para, digamos, para incendios a base de combustible metálico, sería un extintor especial clase D, o para lo que hemos visto de aceites sería el tipo K.
pero estos, los rojitos, que son a veces, son los más comunes y los que normalmente más se utilizan en el sector. Si nosotros vemos extintores tipo K, vamos, incluso la forma es distinta. Entonces este tipo de extintores ya indica de qué se trata y hacia qué tipo de concepto va. Entonces, digamos aquí menciona, son extintores a base de acetato de potasio, tiene su composición y este hasta el color es distinto. De ahí con los extintores, ese tipo de extintores, aquí encontré una figura que traté de encontrar ayer y no lo logré. Los extintores son solamente colocaditos. Este es un ángulo o una escuadra donde se cuelga. Solamente tiene un pin, pero no se amarra. O sea, este elemento queda básicamente colgando y tiene un anillo que es lo que permite que se ensamble aquí, pero no más, no se pone candado, no se pone nada, porque esto tiene que quedar de libre acceso en caso de una emergencia. De ahí tenemos que los extintores tienen ese medidor, extintor, medidor, vamos a ver, medidor, vamos a ver, esto digamos, en algunos casos es así, pero los más comunes o los más recurrentes son los que estamos viendo ahorita. Digamos, este indicador de presiones habla si tiene baja presión o si tiene sobrecarga. Lo normal tiene que estar en el sector verde el extintor. Y normalmente también tienen que estarse revisando o regulando por lo menos una vez al año, porque no se puede correr riesgo con eso. Si está bajo, pues hay que rellenarlo y normalmente se rellena descargándolo primero. Si está pues de sobrecarga, simplemente no se acepta y se solicita que se regule en este sector. De ahí cuando nosotros tenemos los extintores, estos tienen digamos una serie de elementos de seguridad como lo que están viendo. Tienen este anillo y a veces ese anillo está digamos amarrado con una cinta plástica delgadita, blanca, que hace que este anillo no se salga, pero esa cinta plástica no es de gran fuerza. O sea, la situación es que uno desensambla este anillo de tal manera de que sirva tipo como un estilo de granada, digamos, uno desensambla para poder posteriormente presionar el agarradero y con esto disparar la descarga del material para extinguir el fuego. Porque si nosotros tratamos de presionarlo cuando está cerrado, digamos, este plástico es para que no se salga el anillo, pero en la presión o digamos, en la preocupación, uno normalmente solo ala esto y revienta esto, y eso es lo correcto, porque esto tiene que estar libre para que nosotros podamos presionar la manija y que podamos extinguir el fuego. ¿Cómo vamos a extinguir el fuego? ¿Cómo vamos a extinguir el fuego? Pues eso lo vamos a extinguir. Ya lo vemos por acá. Veamos, veamos. Muy bien. Este está bastante bonito. Muy bien. Oh, vaya, esto. Este explica mil veces mejor. Entonces nosotros tenemos que estar, digamos, en dirección de donde viene el viento. O sea, nosotros tenemos que estar frente al viento antes que llegue al fuego, de tal manera que no sea al revés, porque si no las llamaradas o el calor que emite el incendio o el fuego que se está desarrollando nos puede quemar y nos puede lastimar. Entonces nosotros tenemos que estar así como contraviento.
¿Por qué? Porque así nos evitamos de quemar. De ahí lo otro es que media vez desensamblamos lo que va a ser el extintor, tenemos que dirigir, digamos, la fluente del producto a la base de donde se está quemando. Nosotros no podemos tirarlo a la llama, o sea, directamente arriba porque no nos sirve de nada. Tiene que ser a la base donde muy posiblemente esté el combustible. Media vez apaguemos lo del combustible, le quitemos oxígeno con respecto a esta maniobra, ya se va a detener el incendio. Obviamente que en madera, en condiciones no, que aún estén relativamente dentro del control. Así que ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que ir viendo. ¿Comentarios, observaciones o algo adicional que quisieran agregar? Sí, sí. Sí, la desintegran. Exacto, exacto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Paulo. Bueno, entonces esos serían, digamos, los puntos. Vamos a abarcar un par de detallitos sobre el manejo digamos, de las circunstancias básicas de la electricidad en la siguiente clase, pero algo bastante rápido, porque la siguiente clase va a ser, o el espacio de la siguiente clase va a ser la evaluación última y la entrega de la última parte de los trabajos. Bueno, sí, ya a descansar. Ya se termina la tortura. Vaya pues chicos. Entonces quedamos hasta acá. Voy a terminar de arreglar las cosas de las secuencias didácticas y nos veríamos el próximo sábado. ¿Ok? Bueno, bueno, bendiciones, Paulo. Dígame, dígame. No, entonces no. Ujú. Y no hay otra empresa, aunque sea chiquitita, una micro. ¿Y en la universidad? ¿Y en la universidad? Sí, es que le va a tocar un poquito pesado. Les puede tocar un poquito pesado.
Yo siento que esa empresa, si mucho obstáculo les está presentando, es un poquito riesgoso, pero y bueno, depende de ustedes. Pero yo siento que el trabajo no lo siento tan pesado, este trabajo. Pero sí hay que dedicarle para terminarlo en una semana y pudieran abocarse a la universidad y considerar la universidad como la empresa a investigar, digamos. Eh, Podemos saltarnos más de algunos detalles que si bien pudieran medio hacer falta en el documento final, pero estarían un poquito más completos que lo que le permite esta empresa, porque esta empresa, pues, lamentablemente solo el bloqueo y así no sirve, pues, no le ayuda a uno a crecer, ni a investigar, ni a aprender. Entonces la universidad pudiera ser una alternativa para sacar esto lo más rápido posible, hacer el ejercicio. Si bien posiblemente no les proporcionen planos arquitectónicos de la universidad, pero pueden medir o pueden tomar en cuenta el lugar, llegar, pues porque es la universidad, ustedes pagan. Entonces no hay ningún problema ahí, creería yo, solamente que tienen que hablar con el director de la escuela de ustedes o con el decano, si es que hay mayor contacto con él, y pueden desarrollar, considero yo, el trabajo de mejor manera, mucho más libre, y pueden poner las propuestas y preguntarle al mismo decano o a la misma gente alternativas, qué es lo que piensan, cosas que gustarían que estuvieran. Entonces, y ustedes ya lo ponen en la propuesta del capítulo 5. Sí, digamos los chicos, sus compañeros de aquí de la universidad, esto, digamos, yo no les estoy solicitando que hagan un plano bien a medida porque los jóvenes son del área de administración. Entonces, y obviamente que el desarrollo digamos, es un poquito distinto. Es distinto. Entonces, no quiero que ellos se dediquen a estar midiendo. Igual les menciono a ustedes, no es necesario que estén midiendo, sino que hagan un esquemita o algo, pero que les ayude. Y si ustedes sienten que hay mucho bloqueo de parte de la empresa, pues ni modo, a chapalear la empresa y algo que les ayude o que les fomente el aprendizaje, como puede ser la misma instalación de la universidad. Bueno, entonces así quedamos y nos veríamos en la siguiente clase. Si tienen dudas, consultas, bueno, me lo pueden hacer saber. Yo les he compartido el número de WhatsApp, si no mal recuerdo. eh, y para que ustedes, pues, o me escriben al correo, no sé, para que, pues sí, estemos un poquito en contacto con esto. Bueno, entonces hasta aquí llegaríamos. Nos veríamos la siguiente semana. Bueno, bendiciones.